Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Buenos días, profe. días, ¿qué tal? Buenos días. Yo estoy bien, ¿cómo está usted? Estoy eh, mirando por la ventana, mirando el paisaje. Más ratito voy a tener que ir a comprar verduras porque no tengo ni una papa. Pero bien, así de lo más tranquilo que hay. Marcando los días en el calendario, ya como pensando en... Ya, va a pasar luego, va a pasar. Entonces, chicos, nos toca... Espera, va, Ignacio Silva va entrando. Eh, Nosotros nos dimos una vuelta el otro día por el liberalismo. Hablamos de lo económico, hablamos de lo político. Entonces hoy día nos vamos a tirar como... Espérate, ya, nadie más en sala de espera, así que nos vamos a ir a esto. Espérate, vamos a ir retrocediendo porque Diego Steinley va entrando hasta la primera. A ver, la idea es buscar la explicación de cómo entramos en crisis en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX, porque todo tiene que ver con un sistema, ¿cachai? El sistema que nosotros describimos la semana pasada, que era lo liberal, económico y político. Ya. El tema es que ese sistema provocó una serie de cosas, bueno, para alguna gente muy buena, para otra gente no. El sistema económico fomentaba la competencia entre empresas, cuál crece, cuál desaparece, a veces el canibalismo entre empresas, comiéndose unas con otras, comprándose unas a otras, pero también la competencia entre países, ¿no? Quien agarra más territorio para obtener más materia prima para su industria. Y ahí viene el colonialismo y el imperialismo. Y como esas tierras había que defenderlas, viene después el armamentismo, la carrera armamentista por defender tus propios territorios de las agresiones de las otras potencias, lo que se llama un paz armada, y al final de cuentas todo reventó en la Primera Guerra Mundial. Pero después de esa Primera Guerra Mundial, empezaste a ver que ya fue un desorden, fue un despelote grande. Empezaste a ver una serie de elementos y características que empezaron a desordenar el mundo de a poquitito, ¿ya? Y todo tenía que ver con una cosa que se llama la falta de regulación. Porque recuerda que como son un sistema liberal, libertad, no hay regulación y no se exige, no se piensa siquiera en ello, porque poner reglas significa eliminar libertad. Y acá lo más importante era tener libertad. Entonces era como una tontera. La Primera Guerra Mundial te dejó un montón de consecuencias. Primero, la cantidad de muertos. Eh, Eso tiene una consecuencia directa que disminuye la cantidad de trabajadores de un país, disminuye la cantidad de consumidores de un país. Pero a largo plazo también, porque un país que proyectaba que tuviera en 10 años más 20 millones de habitantes, en realidad tiene como 18 nomás, producto de la gente que se murió antes, que después hubo hijos que no nacieron, y así vas proyectando a futuro, y te das cuenta que esa cosa puede tener consecuencias a muy, muy largo plazo en lo que es la población. Tienes una Europa llena de deuda, porque los países tuvieron que pagar por esa guerra, no solamente los que perdieron, también los que ganaron, porque cada bala tiene un precio. Los fusiles, los cañones, los proyectiles, los barcos, los submarinos, los tanques, el uniforme, los botones, la comida, el transporte, la benzina, todo tiene un costo. Y no digamos que esta guerra fue muy productiva. Entonces al final que terminaron casi todos los países endeudados. Bueno, salvo aquellos que vieron la guerra de lejos, se metieron a la guerra como al final, por ejemplo Estados Unidos o Japón, y en cierta forma ganaron bastante.
Incluso países neutrales ganaron porque vendían sus materias primas. Países que vendían trigo, otros vendían carne, otros vendían minerales. Claro, terminó la guerra y entonces no hallaban dónde meter sus productos, pero eh, mientras duró la guerra ganaron bastante dinero, como Argentina, por ejemplo, eh, vendiendo trigo y vendiendo carne. El asunto es que cuando termina la guerra y el agricultor francés o alemán vuelve a producir su propio trigo y también el otro produce su propia vaca y su propia leche, acá en Argentina se encontraron con que un montón de gente con los brazos así descansados porque no había que hacer, no había que trabajar, te fijas. Entonces muchos otros países, terminada la guerra, se pegaron un bajón económico. ¿Ya? La guerra también cambió el mapa político, que no es solamente cambiar la frontera en el papel. Hay gente ahí que de ser de un país pasó a ser de otro, pero esa gente no es número, es, por ejemplo, mano de obra. Esa gente puede ser obrero calificado, profesional, son consumidores de uno u otro. Y ese terreno que se cambia de país puede que tenga minerales, puede que sea rico en hierro, puede que sea tierra agrícola. ¿Te fijas? Entonces, cada cambio de territorio afecta también la economía. Cambia toda la estadística productiva que tenía un país. Ya no tengo esta población, tengo más o tengo menos. A lo mejor esa población estaba muy bien en el país de origen y de repente la cambian a un país primitivo donde no hay ni ayuda social ni nada. Entonces, hay muchas realidades posibles con los cambios de mapa. Súmale los castigos, todas las multas y cosas que le exigieron a Alemania que pagara, que prácticamente no le quedaba dinero para poder gastar en sí misma, sino que un buen porcentaje de su Producto Interno Bruto tenía que destinarlo a pagar todas estas multas que nunca se terminaron de pagar y mucha gente, muchos países nunca pudieron cobrar en la realidad, tanto por lo exagerado del monto como porque, bueno, después vino la Segunda Guerra y ahí nomás quedaron. Pero fíjate que el problema mayor viene del lado de Estados Unidos. Eh, de partida, Inglaterra, que era como la superpotencia de la época, ya no es tanto. O sea, la guerra la arruinó, quedó endeudada y no, ya no es la primera potencia, ahora es Estados Unidos. Eh, y se produce un exagerado optimismo en lo que el mundo puede traer para Estados Unidos. Como que el progreso ya no tiene límite. Era una idea muy europea de antes de la guerra, pero vino la guerra y todos los europeos entraron en depresión y pensaron en vivir la vida loca, total se pueden morir mañana, ¿se acuerdan? Eso de los locos años 20. El Charleston, los cambios de estilo, por ejemplo, las mujeres con el pelo corto, vestido corto, fumando, salgamos de carrete todos y ya. Y sobre todo una idea, no saco nada con trabajar toda la vida para tener una vejez estable. Si el día de mañana viene otra guerra y me muero, la gracia es tener plata y ser rico ahora y gozar ahora, que mañana puede que no estemos vivos. Eso es como muy de los años 20, de los locos años 20. Y tiene que ver con esto, porque existe este optimismo en que yo puedo tener las cosas ahora. Estados Unidos se ve a sí mismo como un país que solamente tiene éxito al futuro. Las empresas de Estados Unidos solo piensan en éxito a futuro. Las personas comunes y corrientes solamente ven éxito a futuro y deciden, buscando este éxito fácil y rápido, deciden que quieren ser parte de ese éxito de las empresas. Entonces van a empezar a comprar acciones de esas empresas. Empresas que se supone van a crecer mucho a futuro. Y yo voy entonces a comprar empresas de esas, o sea, acciones, perdón, de esas empresas. Pero como no tengo dinero, voy a pedir préstamos en los bancos. Y los bancos también piensan que las empresas tienen un excelente futuro y todo lo que presten a cualquier persona va a ser una buena inversión. Entonces los bancos prestan plata fácil
Las personas piden plata a cada rato prestada para comprar acciones de las empresas. Las empresas son felices porque es mucho dinero que les entra y hacen grandes inversiones y proyectan un crecimiento maravilloso al futuro. Todo esto sin ningún tipo de regulación. Ninguna ley, ninguna regla o reglamento del Estado bancario sobre los intereses de préstamos, sobre el monto de préstamos, sobre garantías a las inversiones, sobre ninguna cosa, ninguna regulación. Todo al lote, pero con mucho dinero. Eso es lo que se llama una burbuja. Tú creas una ficción, creas una realidad pensando que el mundo es de X manera. Y toda la inversión y el dinero y todo se dirige a ese mundo porque va a ser de esa manera. Pero cuando no es de esa manera, la burbuja revienta y todo el mundo queda plop. En este caso, las empresas, pensando en la producción, la ganancia y en el consumo, que no fue tanto, dijeron, pucha, en realidad no ganamos plata, o sea, ganamos un poquito, o a lo mejor, ¿sabéis qué? Estamos a pérdida. Y luego las personas que compraron acciones, que esperaban grandes ganancias, se encontraron con que no había ganancias, sino que a lo mejor también había pérdidas. Entonces yo los 100 millones que pedí prestado para hacer la inversión, ahora tengo 0 pesos. Entonces, ¿cómo le devuelvo al banco? No tengo cómo, voy a entrar en quiebra. Y los bancos empiezan a cobrar sus platas y se dan cuenta que nadie se las puede pagar y los bancos también entran en quiebra. Entonces toda la economía de Estados Unidos, el famoso Jueves Negro en 1929, se les fue a las pailas, se les murió la economía. Y como quisieron salvarla de alguna manera, empezaron a cobrar los préstamos que habían hecho en Europa. Y el europeo también les dijo, no puedo pagarte, lo siento, y también se fueron a quiebra. Y entre todos, que compraban materias primas a los países subdesarrollados como nosotros, dejaron de comprar, dejaron de prestarnos plata, y nosotros acá también nos fuimos al hoyo. Efecto dominó, uno tras otro. Entonces el cuento es que toda esta crisis se les vino encima y se produjo la Gran Depresión de 1929. ¿Ya? Pero si lo observas bien, tiene que ver con la falta de regulación, la falta de reglas económicas que hubieran permitido controlar, que hubieran podido prever, anticipar, ¿cachai? O sea, como se dice vulgarmente, no lo vieron venir. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta crisis económica produce quiebra de empresas, cierre de fábricas. Eso es cesantía. En una época en que las leyes sociales son ultra pobres. Recuerdan todo lo que hablamos de cuestión social. Entonces acá te vas a encontrar con un montón de gente que, como en la foto, hace fila para obtener un bono, un subsidio, o ir a una oficina de empleo a ver si encuentra un aviso de algo que le pueda, no sé, un trabajo, lo que sea, ¿cachai? Pero automáticamente la gente va a empezar a sentir que el sistema la desilusionó, que la idea de progreso y de riqueza es mentira. Entendamos, yo me endeudé para hacer una inversión y ahora estoy arruinado. Estoy haciendo fila ahí para ver si me dan plata para comer. Pero el gran empresario no se vio tan afectado. El gran empresario siempre tiene de dónde agarrarse, porque puede que quiebre su empresa, pero por último está el edificio, están las máquinas, puede haber un remate, tiene otras propiedades, tiene depósitos en oro, tiene cuentas bancarias en el extranjero. El gran empresario siempre se salva. No lo vas a ver al gran empresario, no lo vas a ver ahí haciendo fila por un bono, pero al trabajador sí. Entonces hay como una desilusión con el sistema económico. Pero te das cuenta de que si fracasó el sistema económico y vino esta crisis económica, es porque ningún político lo vio venir. Y empiezas a ver que de repente los políticos de turno son emparentados
o son amigos o son comprados por el gran empresariado. Ponte tú en el caso de Chile, generalmente los tipos que eran políticos eran parientes de los tipos que eran empresarios. Son las mismas familias ilustres siempre que se repiten. Si te vas al caso de Estados Unidos, generalmente los tipos que eran políticos, diputados, o sea, representante o senador, son tipos cuyas campañas electorales las pagó un gran empresario y después ese diputado devuelve el favor, haciendo leyes que favorezcan al empresario o evitando leyes que perjudiquen a ese empresario. Entonces, tienes un sistema que no. ¿Sabes por qué? Claro, entonces si hubieran pedido plata y hubieran creado su propia empresa. Es lo mismo que cuando se dice, ¿por qué Chile no se industrializó? Con todo el dinero que había en la época de 1890 a 1910. Este era un país tan rico, con tanto dinero. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué Chile no se industrializó? ¿Sabes cuál es la clave? Que la gente quiere dinero rápido. Si yo pienso en crear una industria, tengo que hacer una gran inversión, esperar a que funcione y de ahí esperar a que tenga ganancia. Si tú piensas en que la gente va a poner su propio negocio, tienes que ver el tipo primero, elegir el negocio, instalarlo, echarlo a andar, eh, esperar a recuperar la inversión y después obtener ganancias. Es un largo plazo y la gente está preocupada de tener dinero al tiro. Entonces lo mejor es invertir en una empresa que ya existe. Y eso fue lo que hicieron todos. Bueno, nos faltará alguno que fue avispado. Sí, mijito, sí. Sí, se pierde la oportunidad. No solamente ahí. Se pierden, se pierden muchas oportunidades. Imagínate tú que nosotros somos un país que tuvo la oportunidad de producir de otra cosa y sin embargo seguimos pegados en exportar materia prima. Eh, ¿Por qué? ¿Quién va a querer invertir una enorme cantidad de dinero en poner una fábrica de autos? Si tendrías que primero entrar a competir con los que ya existen y demorar mucho en poder tener ganancias al nivel de ganancia que a alguna gente le gusta. Por lo tanto, eso te desincentiva y tú buscas la riqueza rápida. Pero como buscaste la riqueza rápida, te arriesgaste y pasó eso. Y a lo mejor terminaste ahí, pues, haciendo fila. Pero ¿sabes qué pasa? Esto es más profundo, porque tú viste que los políticos, ninguno se fijó, ninguno lo vio venir. A lo mejor estaba esperando leyes sociales, leyes de protección social que tampoco vienen, porque a los políticos no se les ocurre. A lo mejor estás esperando un bono de 500 lucas, pero te va a llegar un bono de 60 lucas nomás, haciendo la fila esa. Entonces, como que el desprestigio de la economía liberal arrastra al, a la política liberal, porque en el fondo es como que la democracia no pudo impedir esto. La democracia estaba tan cegada por la gran empresa, tan comprada por la gran empresa, la democracia estaba tan corrupta, con políticos muy cómodos en sus sillones, que no vieron venir esto. Y la democracia tampoco está dando solución, porque a lo mejor discuten por un bono de 50 o 60 lucas cuando la gente necesita 500 o 600, ¿me entiendes? Entonces la democracia, como que tú no le ves ningún brillo. Al final termináis pensando que la democracia es una especie de club social de un montón de giles que están ahí para discutir todo el día estupideces que a nadie le importan. Y la democracia también se desprestigia, se desestabiliza. Tú, ese montón de cesantes ahí, a lo mejor en la fila, a lo mejor más ratito, cuando ya no hay plata o no hay trabajo, a lo mejor salen a la calle a tirar piedras o a hacer una marcha. Y llega la policía de Nueva York a lo mejor y los reprime y los apalea
y tenemos escándalos, peleas callejeras, desorden, anarquía, y la democracia como que vale hongo. Entonces, como obvio que la crisis del sistema económico va a arrastrar al sistema político, porque se le ve como un sistema político inútil, ¿cachai? Que primero no vio lo que venía, y segundo, no sabe arreglar la embarradita que ya está. Entonces aparecen los modelos alternativos, aparecen todos los que te van a decir, ¿sabéis qué? ¿Por qué no hacemos la cosa de otra manera? Otro mundo es posible. Y ahí vamos a ver varios. Este porque es de los más antiguos. O sea, ya del siglo XIX venía planteándose el socialismo. En el XVII tenemos la Revolución Rusa, después la Guerra Civil Rusa, y después el nacimiento de la Unión Soviética, el XXI. Pero el comunismo se ofrece como alternativa, la segunda vía, como se le dice, porque te ofrece solución a lo que la gente está en ese momento sufriendo. A ver, entendamos, más allá del cagüín político de turno, el común de la gente, o sea, los normales, los de a pie, los que andan en micro, esos tipos están cesantes. No hay plata para comida, no hay plata para arriendo, desesperados buscando pega. Esa es su realidad. Entonces, aparece un sistema, o en tu país de repente aparece gente hablándote de un sistema que te dice que toda la culpa la tiene la propiedad privada. Porque la propiedad privada hace que algunos tengan y otros se queden sin nada. Esa es la raíz de la desigualdad. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es eliminar la propiedad privada. Y la propiedad debe ser estatal, o sea, de todos. ¿Y quién hace las cosas por todos? El Estado. Entonces el Estado tiene que ser el dueño de las cosas, de las minas, de los pescados, del mar, del bosque, de las industrias, de todo. Pero fíjate bien que el Estado, al mismo tiempo, como es el dueño de todo, y el Estado reparte a todos por igual, el Estado debe, como obligación, el Estado debe darte trabajo, bienestar social, salud, educación, vivienda, etcétera. O sea, ¿entiendes? Nada te va a faltar. Y hay una palabra ahí, una palabra que ustedes tienen que aprender que se repite mucho. Seguridad. O sea, en el sistema liberal, tú te compras mucho la idea del éxito en base al dinero. Pero cuando falta el dinero, vienen todas las inseguridades. Y acá con esta crisis es obvio que se profundizaron todas las inseguridades. ¿Cuáles? Chuta, yo te podría decir, bueno, ¿y qué va a ser de mí cuando sea viejo y ya no pueda trabajar? ¿Qué va a ser de mí si me enfermo? ¿Qué va a ser de mis cabros chicos si yo me muero? ¿Qué va a ser de mi familia si estoy cesante? ¿Qué vamos a comer si se acaba el dinero? ¿Dónde vamos a vivir si no puedo pagar el arriendo? Inseguridad, inseguridad, inseguridad. ¿Y qué es lo que te ofrece el sistema? Esta alternativa, ¿qué te ofrece? Seguridad. Claro, te van a decir, es que aquí todos los partidos políticos se van a oponer, no es que todos los partidos políticos son interesados, son gente comprada, gente vendida, gente corrupta, entonces lo mejor es eliminar a todos los partidos políticos. Sé que lo único que vale es lo que dice el pueblo, porque en el fondo los que trabajan son los importantes, o sea, el pueblo, el trabajador. Y entonces, ¿cuál tiene que ser el partido político importante? El partido de los trabajadores, o sea, el Partido Comunista. Eliminemos a los demás. Se convierte en una dictadura, con un partido único, con persecución y represión a todo lo que sea distinto. Pero te ofrece seguridad, bienestar social, cosa que en el mundo liberal no existe. En los países con economía liberal y con democracia liberal, la seguridad no existe.
gracias al sistema mismo y gracias a la crisis económica. La gente no sabe si tendrá para comer, no sabe si tendrá para pagar un techo, no sabe. Pero este sistema te dice, sí, yo te voy a dar todo lo que te hace falta. Entonces, ¿se entiende o no por qué crecen en muchos países? ¿Por qué crecen los partidos de izquierda? Po? Incluso fuera de Europa. En marzo del 19 se da la tercera internacional, o el Comintern, como se le hace la sigla, el resumen, que es como la unión de estos partidos comunistas o partidos de izquierda del mundo. De hecho, de ahí sale el nombre, ¿cierto? Partido Comunista. En Moscú se instala el lugar central, pero fíjate bien que la idea es súper novedosa. A ti ya está bueno que dejen de hablarte del obrero alemán, el obrero francés, el salitrero chileno, el campesino argentino. Entiende, la nacionalidad es un invento. Al final de cuentas, siempre eres el explotado, siempre eres el que está abajo y siempre hay un explotador encima tuyo. No importa el país en que estés, siempre hay una élite que te explota, que a lo mejor inventa conflictos, inventa peleas para que tú, chileno, estés peleado con el argentino y no entiendan que el verdadero enemigo no es el que está al otro lado de la frontera, sino que es el tipo que está encima tuyo, aplastándote. Por eso habla de un partido político mundial, el Partido Mundial de los Obreros, algo así como los obreros del mundo unidos, ¿cachai? Contra el empresariado. Es un partido globalista. Y el comunismo no es un partido, una ideología que tienda a hablar según las nacionalidades. No, porque no importa si yo estoy en Francia, en Sudáfrica, en Australia o en Chile. Siempre voy a ser un obrero y siempre vamos a estar todos explotados. Lo que tenemos que hacer es unirnos, no hacer más caso de estas divisiones artificiales inventadas por la élite y unirnos todos en un gran movimiento mundial, el comunismo internacional. Y claro, muchos nos integramos. El primero acá fue México y Chile, desde antes existía el Partido Comunista Chileno con el nombre POS, ¿se acuerdan? Partido Obrero Socialista. Y se unificó a esta internacional y por eso mismo cambió el nombre a Partido Comunista. Pero no son los únicos, ¿eh? No son los únicos, porque también hay otro tipo de respuesta a la crisis del liberalismo. Tienes tú el fascismo, o la tercera vía, ¿cachai? Estos movimientos surgen gracias a la Gran Depresión. Yo quiero que se haga una reflexión sobre eso. La economía liberal y la democracia liberal que van juntas tienen crisis, pero como que sobreviven ellos mismos a la crisis evolucionando, ¿ya? Pero hay momentos en que la crisis es tan profunda que el sistema se va al suelo. Solo cuando la economía liberal y la democracia liberal se van al suelo, aparecen estos sistemas. Porque necesariamente estos sistemas surgen y crecen gracias a las crisis. Porque necesitan estos sistemas de la crisis para poder justificarse. Y para poder decir por qué existen, porque son sistemas que ofrecen solución a un problema. Pero si el problema no existe, en realidad este tipo de modelo no es necesario. Tal vez ni siquiera habrían aparecido. Habrían sido como una idea loca nomás que se le ocurra a cualquiera por ahí. Pero aquí, el fascismo, por ejemplo, si te fijas la lectura ahí, dice que aparece, obviamente, a la sombra de la Gran Depresión, significa que con todas las consecuencias que este fenómeno tuvo en Europa, sobre todo en Italia, respuesta a la inseguridad, a la crisis de productividad, o sea, el tema de las empresas, etc.
y comienza a utilizar los miedos. Los miedos sociales tienen que ver con cómo yo engancho en la población, cómo yo utilizo algo para que esa población se encante conmigo. ¿Ya? Y aparece esta idea de usar el miedo. En general, siempre es una herramienta muy útil, ¿ya? Sobre todo porque no tiene el carácter de racional, es más bien visceral, o sea, no se piensa, solo se actúa. Es como cuando tú dices, mira, yo salgo a la calle y tengo miedo que me asalten, me siento inseguro. Tú sabes, por ejemplo, en cifras de una fundación que se llama Paz Ciudadana, tienes cifras de, haz de cuenta que la delincuencia está algo así como en el 15%, o sea, un 15% de chilenos ha sido víctima real de la delincuencia. Y sin embargo existe una cosa que se llama la sensación de inseguridad, y esa anda alrededor del 60%. Significa que más o menos un 15% de personas ha sido víctima de crímenes reales, pero hay un 60% de chilenos que cada vez que sale a la calle siente que será víctima de algún delito. Eso es lo que se llama la victimización también. O sea, tengo miedo. Entonces es obvio que vendrá a lo mejor un candidato a decirme, yo le voy a traer seguridad, yo pondré a los criminales tras las rejas, se le acabó la fiesta a los criminales, vamos a subir las penas, vamos a poner pena de muerte, vamos a hacer esto, lo otro, más policías, drones, cámaras, y así vamos a ser más seguros. Bueno, yo les dije, tengan siempre presente la palabra seguridad, porque esa palabra seguridad se repite, ¿ya?, a cada rato. Y se comienza a utilizar los miedos. Pero este fascismo es bien especial, ¿ya? Primero, tercera vía o tercera posición. La primera vía, la antigua, la fracasada, es el liberalismo. La segunda vía, el comunismo, que ellos lo ven como algo horroroso. ¿Okay? Básicamente porque es horroroso. Recuerda que el fascismo es nacionalista. O sea, aquí se tiene que hablar del trabajador italiano, no el trabajador del mundo. El mundo no me interesa. Ese pensamiento comunista de obreros del mundo unidos es horrible. Yo tengo que pensar en lo mío primero, porque soy nacionalista. Entonces son antagónicos, son dos polos opuestos, el comunismo con el fascismo en ese aspecto. Fíjate que el fascismo también promueve todo el asunto militar. Es militarista en su estructura. Apego a la cadena de mando. A ver, por decirlo de una manera, una sociedad civil es horizontal. Somos todos iguales. Y en una de esas conversamos, dialogamos, discutimos, lo que sea, pero en horizontal. El mundo fascista es vertical, cadena de mando. Alguien ordena, el resto obedece. Ahí no hay discusión. Por lo tanto, en esa estructura no existe el desorden, solo existe la disciplina. ¿Okay? Un apego, como decía, a la cadena de mando. En llevar adelante un aparato militar fuerte, necesito una fuerza armada fuerte. Por lo tanto, es como mi prioridad tener una milicia, fuerza armada, ejército, fuerza aérea fuerte. ¿Cachai? Un espíritu militarista que esté transversal a la sociedad, que vaya desde el parvulario hasta el mundo civil y mundo de la empresa, la cadena de mando, donde el padre, por darte ejemplos prácticos, el padre es el jefe de familia, es el comandante, se obedece lo que dice el padre, la segunda al mando es la madre, el cabro chico es como el conscripto que tiene que obedecer. En un colegio es exactamente lo mismo. No se discute, no hay horizontalidad, olvídate de tener centro de alumnos o gente que discuta, es la verticalidad del mando. ¿Okay? Y con las costumbres militares. Hombre, por favor, pelo corto. Yo recuerdo el reglamento de mi liceo.
pelo corto, corte de pelo varón, pelo corto, estilo militar. 2 dedos sobre el cuello de la camisa. Sí, pues del liceo, de mi liceo, de su liceo. Y tenía inspectores que estaban con una regla. A la puerta del liceo estaban ahí con la regla y midiéndote, porque había que tener un corte de pelo varonil, estilo militar. Las mujeres también seguían una regla, el hecho de usar uniforme, todo. Hay una militarización ya, que tiene que ver con la uniformidad. Eh, los valores castrenses, o sea, los valores militares. Y ojo que esa cuestión tiene que ver con, por ejemplo, el principio masculino. Lo militar siempre se ha visto como algo masculino, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con que la mujer asume un rol reproductivo en el hogar. El hombre es el sujeto de fuerza, el sujeto de trabajo. Todo lo que tenga relación con la fuerza va a ser lo importante. Por ejemplo, aquí las cosas se resuelven de manera violenta, no con diálogo. El fuerte le pega al débil, el más antiguo le pega al nuevo. Piensen ustedes, pregunten por ahí los que hayan tenido alguna experiencia en esas escuelas matrices famosas como la escuela militar o la escuela naval. El trato que los de mayor antigüedad le dan a los alumnos nuevos. Te fijas tú, y te fuiste a limpiar la escala con un cepillo de dientes. El eje sí, va a ser un poco tenebroso lo que voy a decir, pero yo necesito crear en esas personas no diálogo, ni discusión, ni tampoco pensamiento propio. Yo necesito crear obediencia. Por eso habla de los valores castrenses. El soldado es obediente, disciplinado, puede dar la vida si yo se lo ordeno, pero para eso necesito que sea obediente. Para que alguien sea así de obediente, debo destruirle su voluntad propia. Y la voluntad propia se destruye con la humillación. Cuando te hago o te convenzo de que tú ya no eres un individuo que piensa, sino que eres un sujeto prescindible, un número que tiene que obedecer lo que yo le voy a decir. Y necesito humillar. Necesito al cabro chico pegarle con la regla en las manos en el colegio si se porta mal en una prueba. Sentarlo mirando la esquina con un gorro que dice burro. Necesito al conscripto, después de hacerlo correr no sé cuántos kilómetros, que el tipo está cansado, 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 se le seca la boca, se le llena de esa saliva espesa y escupe al suelo. Necesito agarrar a ese conscripto que escupió al suelo y decirle, escupiste a la patria. Escupiste tu suelo patrio, así que tírate al suelo y lo agarro y lo tiro de hocico al suelo para que se coma su propio escupo con toda la tierra. Lo digo porque lo vi. Entonces, y por supuesto con la idea de que no puedes escupir a la patria. Con ese tipo de pensamiento y otros más, igual de terribles, tú vas creando la disciplina, la obediencia. Pero no voy a profundizar más en eso porque se nos va a cortar, ¿ya? Así que vamos a dejar de ver esta cosa. Primero voy a tomarles una linda foto para la asistencia eh, y mandársela a algún inspector y nos vemos en media hora. No se olviden. Así que a las 11 nos vemos para la segunda parte. Ok, ya. Tomen desayuno, hagan alguna cosita y nos vemos de ahí. Se va a cortar, se va a cortar.